Eso fue muy impactante para él, realmente se estremeció muchísimo, se impactó un montón y ahí ya tuvo recepción telepática porque vio unos seres que se acercaban, que estaban vestidos de escafandra y se venían acercando hacia él. Te vamos a subir a bordo. Le dijeron que ahí no te muevas de donde estás. Entonces él dijo, ok, listo. Cuando él sintió fue que ya estaba elevándose cual película y se vio 15 metros ya arriba. Tres, siete, cuadrado. Muy buenas a todos, bienvenidos a 37 Cuadrado Podcast. Yo soy Xavi y hoy toca el episodio número 50, número especial. Ya llevamos 50 episodios, para mí son muchos y espero que sean muchos más. Hoy tenemos a Dayani Castillo, hija de Enrique Castillo, contactado, un señor contactado que tuvo un contacto. Y bueno, hoy va a venir ella aparte tiene un canal de YouTube, se llama Telurión, y va hablando sobre sus investigaciones, investiga, y la verdad es que hace cosas muy interesantes, por eso hoy la tenemos aquí en el podcast, porque creo que tiene mucho que aportar y nos va a contar un poco cómo surgió todo esto y cómo fue, el contacto de su papá y todo lo que hace ella a día de hoy. Así que, Dayani, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta bonita invitación. Me encanta estar en tu espacio. Bueno, un saludo de luz fraterno para todos aquellos que nos escuchan en el día de hoy y en adelante con toda esta historia tan interesante del contacto que tuvo papá en los años 70 acá en Colombia. Genial. Dayani, mira, bueno, ahora hemos hablado detrás de cámaras y tal, y antes que empecemos y que arranquemos, a mí me gusta que sus invitados den sus redes sociales, sus redes de contacto, para que yo en la descripción las ponga y te contacten si así lo desean. Así que adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden ubicar en Facebook, en Instagram, en Telegram como Telurión. Y también está el mail telurión2020 @gmail, donde se pueden comunicar. Súper importante para todas las personas que después de ver este podcast se interesen en la historia de papá. Él escribió 2 libros que se llaman Omni Gran Alborada Humana. Tengo el primer tomo y lo pueden conseguir en mi canal de Telegram, gratuitos, están en PDF los 2 tomos para que los puedan bajar y ahí hay una cantidad también de libros de información muy interesante sobre todos estos temas que nos gustan tratar. ¿Están a la venta en formato físico? No, mira que ya, digamos, hubo un tiraje, se agotó, no se volvió a publicar. Entonces, Lástima. están en PDF gratuitos en este momento. En mi canal de YouTube Telurión, pues ahí también encuentran como la narración del primer libro. Ya llevo el primer libro y todos los mensajes. Hay muchísimos mensajes que recibió y con mi hermana iniciamos este trabajo para poder divulgar toda la información. Es mucha, realmente. Quien se acerque al canal debe saber que la recomendación es ver desde el inicio. Son videos largos, porque son mensajes largos, información muy interesante, que aquí la vamos a tratar de tocar para que sepan de qué se trata todo esto. Muy bien, Jenny, muchas gracias. Mira, pues para ponernos en situación, nos vamos a ir a los años 70, como bien has dicho. Y si te parece, cuéntanos un poco qué le ocurre a tu papá, cómo fue ese contacto, qué estaba haciendo allá, por qué, si fue casualidad, si no la fue. Claro que sí, Javier. Yo siento que es uno de los contactos de película. Esto sí, le vale toda una película muy interesante. Su experiencia. Papá fue un ingeniero de telecomunicaciones y él estaba montando unas redes en el volcán Irazú en Costa Rica en el año 63, porque estaba de visita el presidente Kennedy y hubo unos apagones. Entonces enviaron los ingenieros como para ver qué pasó con las redes, qué está sucediendo, y al subir, pues se encuentran gratamente con unas naves que salen del volcán. Que tú sabes que ya a estas alturas pues hay videos por todo el mundo sobre esta situación.
Entonces eran 3 naves, papá decía que tenían más o menos entre 30 y 50 metros de diámetro, un color así naranja, intenso, y pues quedaron así como, ¡ay, qué es esto! ¿Cómo No no? sé contar, sino contar, eso fue muy impactante para los dos, obviamente. Sintieron también algo de náuseas, pues bajaron, supieron que era por el hecho de que estaban estas aeronaves allí. Era como un boom de los 70 donde se leían muchísimos libros acerca de estas informaciones, donde veían revistas que hablaban del ovni, del platillo volador. Los pobladores también pues comentaron cuando ellos bajaron como, no, eso es normal, que se vean acá en esta zona. Entonces fue más impactante, papá siempre fue como un investigador de todos estos temas paranormales y muy interesado. Obvio, fueron al médico, los revisaron, tenían como náuseas o algo, pero no tenían radioactividad o algo que les afectara grandemente. Y bueno, digamos que ese fue como el primer avistamiento que papá tuvo así súper cerquita. Es Ya, curioso porque, perdona que te interrumpa, pero es justo uno de los síntomas que tienen muchos contactados es ese, como náuseas, como se buscan esos rastros de radioactividad. Vilho Heinonen, unos contactados que hubo en los 60 por ahí en Finlandia, justo exactamente los mismos síntomas. Curioso, curioso, sí, curioso. esto es por el acercamiento de la nave, la radiación que Wow. irradia, siempre alcanza a maluquearlo a uno y pues obviamente si uno está muy cerca, pues grave. Ellos también tienen su manera de acercar y ya te voy a contar y les voy a contar por qué o cómo sucede. Ya en el año 69, imagínate papá, él es costarricense, se va a Venezuela a trabajar y estando en cine, viendo la película Barbarella, conoce a un hombre en la fila, alguien que se le acerca, entonces le dice, ay, qué pena, ¿será que me puedes ayudar a comprar la boleta? Entonces papá, sí, claro, viene solo, sí, entramos juntos, sí, dale. Y era un hombre de apariencia suiza, entonces por eso papá lo denomina el suizo, o lo denominaron de esa manera, un hombre aproximadamente de 30, 35 años, rubio, muy guapo él, digamos, para las concepciones de belleza de nuestro planeta, muy querido, y entran a ver la película juntos. Ya ellos se hacen amigos unos meses, muy interesante esa amistad que surge entre ellos. Interesante este dato, o sea, todas las cosas de esta historia, porque hay una preparación para ese contacto que él tendría en los años 70 directamente con seres extraterrestres. Wow. Este hombre, pues, le preguntaba a papá que si era verdad, que si creía que había vida en el universo, que si había vida en otros planetas, que cuál era su concepción de Dios, que qué le parecía la película. Entonces papá pues le decía, sí, tiene que haber vida, Dios, esto es muy grande, no puede ser que seamos los únicos en el universo. Pues apenas lo que ha salido de las investigaciones científicas acá a nivel planetario, podrían apuntar a que haya vida, pues no se ha logrado identificar. Hay casos de ovnis que se han encontrado, cosas con el ejército. Entonces este personaje se llama Cyril Weiss, así se hace llamar y dice que está en Venezuela, en Caracas, por una cuestión laboral netamente y que tiene que pasar ahí una temporada. ¿Y él nunca da su nacionalidad ni nada? O sea, No, no, no. tu padre le ve un aspecto de noreuropeo, ¿no? Y ya. Exacto. Y ya, y le dijo, sí, yo vengo de otro continente, estoy trabajando con una empresa, estoy hospedado en tal hotel. La cuento, sí. Sí, la historia normal, así súper chévere. Bueno, papá intenta integrarlo también como a su círculo. Lo conocen algunas personas cercanas a él. El papá en ese momento era sacerdote mormón. Él siempre estuvo en esa búsqueda espiritual. Qué bueno. Lo invitó a Cyril Weiss a su congregación. Y allí hubo un dato muy particular e interesante, que es que en una de esas reuniones que hacían y que al cual él asistió, había un hombre de raza negra y él quería integrarse, él quería hacer como su curso para ser sacerdote mormón, estar allí, y le fue negado por ser de color. Entonces,
A papá eso lo movió de tal manera que decía, no, esto no puede ser, ¿cómo es posible? Y se retiró del mormonismo, eso fue algo muy contundente que sucedió en su interior. Y bueno, continuó, digamos, su vida. Hay, digamos, muchos detalles que te podría dar acerca de esa amistad, como por ejemplo, que no le gustaba estar en reuniones sociales. Tampoco le gustaba, o sea, siempre se negaba, más bien, se negaba. Como, ay, no puedo, no alcanzo. Una excusa, Otro ¿no? Una excusa. sí. Y también era muy serio cuando habían mujeres presentes. Entonces, algunos amigos de papá también molestaban como, uy, pero ¿qué será? Este hombre, ¿será que no le gustan las mujeres? ¿Qué sucede? Pero él era muy serio y claro, mi papá decía que era de una belleza extraordinaria y pues que todas las chicas volteaban a mirar quién fuera a este hombre y que él no Nada. mirara, o sea, digamos con los ojos que los vemos acá, los hombres terrestres cuando ven una mujer hermosa. Le gustaba también comer duraznos y bananas o bananos, como se llamen en otros países. Plátanos, sí. Sí, no comía carnes, totalmente vegetariano. Tampoco, digamos, compartieron un alimento grande si no era así frutas. Siempre mi papá se lo encontraba, estaba comiéndose una naranja, un durazno, Muy siempre bien, eran muy bien. frutas, agua. Y le gustaba muchísimo la música clásica. Papá, mi abuelo y mi abuela, a mis tíos les enseñaron siempre a escuchar música clásica. Entonces papá era conocedor también del tema y Cyril Weiss lo compartía. Le parecía maravilloso y era algo que siempre llegaba al apartamento de papá como, ay, pongamos esta y le encantaba una en especial, que es el Quinteto de la Trucha, y les fascinaba escucharla. Le encantaba que papá le leyera también las cartas de mi abuela que le enviaba desde Costa Rica, o cuando estaba acá en Colombia mi abuela a papá. Todo era así por correo escrito. Entonces papá decía, eso era sorprendente, le encantaba como, ay, Enrique, ya te escribió tu mamá, ven, léeme, ¿qué te Qué escribió tu mamá? bueno, qué bueno. Entonces, él decía, a él le encantaba, yo le leía que contaba mi madre en las cartas. Entonces, hicieron una amistad muy bonita y ya en algún punto de algunos meses le dijo Cyril Pais a papá que tenía que ya marcharse, viajar, que se encontrarían de nuevo, que bueno, que saludos, que se escribirían, que éxitos. Papá sintió siempre como una lealidad con él, que eso es importante, no era como, bueno, conocí a alguien y se fue, sino que sí fue algo Hubo como feeling, sí. se conocieran de antes, correcto. Bueno, así pasó. Papá viajó a Colombia ya en los años 70, en el año 73 también, con la intención de crear una compañía de telecomunicaciones con otro ingeniero, y allá conoció a mi madre. Papá tuvo 3 matrimonios, nosotros somos 13 hijos, del primer matrimonio él tuvo Coincide. 7, él tuvo Wow. 7 hijos, luego tuvo una chica en Costa Rica, luego conoció a mamá, ellos ya se estaban separando, y ahí fuimos 3 y ya último 2, para que más o menos tengamos, porque claro, en las lecturas de los libros papá habla de su primera esposa y pues todo el mundo no sabe de quién están hablando, entonces Claro. es bueno el dato. Ellos se conocieron acá en la empresa, ella trabajaba para el otro ingeniero, y de pronto mamá recibió una llamada muy importante. Y esa llamada era de una mujer llamada Karen, que venía desde México. Y le dijo a mi mamá que estaba buscando al ingeniero Enrique Castillo Rincón porque ella era contactada por seres extraterrestres y necesitaban hablar con él, que le han dado toda la información porque le iban a contactar. Entonces mamá quedó así como helada en el teléfono. Wow. Entonces les avisó a los dos que tomaran el teléfono y la llamada. Y evidentemente Karen perteneció a un grupo de contacto de México donde está Marla. Ella es muy conocida también, hace 50 años fue contactada. Y de allí salió también Radim y otras personas contactadas con toda esta información. Y le dijo, pues ingeniero, mira, yo vengo a dar una información acá, voy a dictar unos talleres en las principales ciudades de Colombia, en Cali, en Popayán, en Medellín, en Bogotá. Y pues me dieron todo tu contacto, tu dirección, porque te van a contactar y necesito darte una información previa y antes de que estés preparado para todos estos temas y poderte acompañar en ese proceso.
voy a dictar unos cursos, unos talleres, entonces me encantaría que fueras. Bueno, ellos se vieron, fueron a los talleres, entonces fue mamá, fue un grupo realmente de amigos a estos talleres y allá ya surgió información importante donde le decían que tenía que prepararse, él como individuo y también un grupo, que necesitaba un grupo para poder elevar la frecuencia y que se pudiera dar el contacto. Y así surgió el Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres en Colombia, el ICIFE. Eran 13, incluyendo a papá, para esta maravillosa experiencia con contacto extraterrestre, donde, digo yo, tuvieron así la fortuna, porque es también muy curioso de los contactados que ha tenido la oportunidad de contactarse con diferentes razas. La primera que ellos tuvieron contacto fue con los de Andrómeda, luego con los de las Pléyades, con los de Venus, con los de Maneta y con los de Sexta Dimensión. Y luego, pues, si te parece, podremos hacer como un glosario de cada raza, de cómo es cada... Si se sabe o si lo puedes explicar. Porque me interesa mucho eso, me parece súper interesante. Claro que sí, ahí tenla pendiente para que no se nos vaya a ir en tanta información. Venga, va. Vale, y otra cosa que se me ha pasado es, porque has hablado de que se juntaban para elevar la frecuencia, ¿vale? ¿Eso exactamente qué quiere decir? ¿Como hacen como una especie de oración juntos o meditación. Una meditación. Entonces, digamos, tuvieron que utilizar su alimentación y la meditación debía ser diaria y constante y a una misma hora. Entonces, pues se pusieron todos en orden después de toda la información que les trajo Karenka y les habló. No, es que esa información que les dieron a ellos es muy profunda, desde la parte espiritual, energética, desde la parte creacional, de cómo fue creado todo, por quiénes, bueno, etcétera, más la información que él recibiría más adelante a través de los contactos telepáticos y psicográficos que tuvo más o menos desde el año 73 al 76, donde ya ellos se despidieron en un corte, digamos, de recibir este tipo de información. No sé si hasta ahí tengas alguna pregunta. Sí, no, esto que exactamente cuando tenían el contacto, ¿vale? O sea, cuando tenía contacto con ellos, ese contacto, ¿cómo era? Mental, telepático, físico. Era un contacto del tercer tipo, les veían venir, tomaban contacto físico con ellos, como una conversación. Bueno, o era más mental, porque claro, hay varios tipos. De todo pasó allí. Inicialmente fue telepático, papá recibía los mensajes y siempre le decían que escribiera, digamos que no solamente acudió a su memoria. Algo particular es que después de los contactos su memoria era prodigiosa. Entonces, con un detalle, o sea, podían pasar décadas y papá contaba exactamente lo mismo con lujo de detalles, que eso es muy importante. Telepáticamente, papá empezó a recibir también información, digamos, no solamente que tú escuchabas, sino también le hicieron proyecciones en la mente, por ejemplo, para el primer encuentro que él tuvo. Entonces a él también lo prepararon, le informaron de dónde venían, qué querían, por qué estaban acá, que era necesario un contacto, le dieron un lugar en una de las 7 lagunas sagradas acá en Colombia, que papá no quiso revelar el nombre por razones obvias, que a hoy la gente aprovecha y dice que es en cualquier laguna, y llevan gente allá con historias de que se los van a llevar, que van a salir y bueno, etcétera. Y le mostraron el lugar exacto en su mente. Eso es muy bonito, súper chévere, ver cómo a través de la holografía le pueden proyectar en la mente al ser humano. Mira esa tecnología ya hay, que eso a hoy deberíamos estarlo analizando, porque muchas de esas proyecciones que tenemos en nuestra mente son holográficas, pero no sabemos quién nos las está dirigiendo. Bueno, el punto y has dicho es... tecnología, ¿eh? Tecnología. No es una facultad física o biológica de ellos. Es tecnología. Pero la proyección holográfica es a través de una tecnología. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, es algo que han desarrollado ellos, porque entiendo que son seres como más avanzados que nosotros. Demasiado avanzados, diría yo. Con más conciencia, seguro. Uf, nos llevan miles de años. miles de años, en serio. Y bueno,
Le dicen que tiene que ir vestido de campesino, entonces se va con una ruana, no sé si conoces aquí las ruanas o ponchos, como les llaman, una ruana Vale, que es de como lana, cargado, ¿no? Sí. bien pesada, pues para los fríos de las zonas acá de Boyacá, Cundinamarca, un sombrero, botas pantaneras, y que tenía que ir solo, obviamente, pues esa indumentaria era para que pasara desapercibido en la zona, por Como supuesto. uno más. Sí. Ajá. Entonces papá sale de Bogotá, sale solo, que yo ahí digo, papá era súper valiente, imagínate hoy día. Pues claro que hay más información acerca de los extraterrestres y las razas y bueno, todo el tema. Pero yo no creo que cualquiera que le pongan así como vente pa'l Yo no monte voy. y vente así solo, como que sí, eso está complejo. Pero bueno, y se fue mi padre para ese encuentro. Le dieron una hora, la fecha, que eso fue en noviembre del 73, ya van a ser 50 años de su contacto. Episodio Y 50. Tenía que decirlo, perdón. Y bueno, allí le dijeron que en un árbol específico que le habían mostrado en su mente iba a haber una esfera que la recogiera, que cuando él la tomara en sus manos ellos iban a saber que ya había llegado. Entonces se hizo así como ya oscurito, obviamente necesitó ayuda de alguien de la zona para que lo pudiera dejar cercano. No lo querían dejar solo, como bueno, es que esto está aquí solo, escampado, usted para dónde va, dígame para dónde quién, al dueño de qué finca yo lo llevo, y él, no, tranquilo, que llaman a recoger, entonces pues como preocupados por la hora, y dijo, se oscureció, yo empecé a caminar hasta cuando ya sentí el agua en las botas, así como, uy, ya estoy muy cerca de la laguna, entonces ya buscó el árbol, evidentemente estaba su esfera ahí. Él comentaba que más o menos era una esfera de un tamaño de una pelota de golf y tenía unos agujeritos. Él cuando la recogió en las manos, entonces salieron unas luces, una luz azul por esos huequitos y se le calentó. Entonces la soltó. Entonces yo la solté porque se me calentó y él se inclinó a recogerla. Él se inclinó, la recogió, la metió en el bolsillo del pantalón. Ya cuando se incorporó, se dio cuenta que enfrente de él, en el bosque, sobre los árboles de allí, estaban 3 naves y estaban chorreando agua. Entonces papá dijo, estaban dentro de la laguna. Y eso fue algo como, wow. Y claro que eso fue muy impactante para él, realmente se estremeció muchísimo, se impactó un montón y ahí ya tuvo recepción telepática porque vio unos seres que se acercaban, que estaban vestidos de escafandra y se venían acercando hacia él. Entonces le decían, hola Enrique, tranquilo, somos tus amigos, no te vamos a hacer daño. Siempre que le repitieron eso mucho en la mente, no te vamos a hacer daño, tranquilo, tranquilo. Pero que hubo un momento en que papá le dijeron, mira Enrique, si no estás listo, lo dejamos para otro momento. Porque, pues suponemos nosotros también que estaba, que se le salía el corazón y estaba muy nervioso y por eso le dijeron eso. Entonces le dijeron además que era muy importante ese contacto para la raza humana. Entonces, pues que ahí sí decidiera. Entonces papá dijo, no, yo continúo. Y tomó alimentos ahí y le dijeron, ok, Enrique, listo. Entonces te vamos a subir a bordo. Que ahí viene la conexión de lo que yo te digo de la cercanía de la nave. Le dijeron, Enrique, no te muevas de donde estás, porque hay que hacer algo con la nave para poderla posar sobre ti, para poderte llevar. Entonces él dijo, ok, listo. Cuando él sintió fue que ya estaba elevándose cual película y se vio 15 metros ya arriba, porque vio para Estaba abajo. dentro de la nave. No, todavía no, estaba en la luz que te transporta, así como cual película. Papá contó que pues obviamente él cuando miró hacia abajo dijo, no, pensó, donde me suelten aquí me mato, y que al moverse, porque le dio como impresión, sintió que eso era sólido. Y bueno, no sé, Javier, si sabes, pero hace un par de años ya nuestros científicos descubrieron la luz sólida, que eso es algo muy interesante. No lo sabía, qué bueno. Hay una investigación sobre eso y ya hay luz sólida. Entonces papá dijo, eso era como sólido, esa luz. Y bueno, ok, subió, vio la luz así cual película y quedó en un lugar
absolutamente como una sala, por decirlo, una habitación donde no había luz primero, y se ve, no hay un bombillo como lo conocemos acá o algo que expida, pero estaba todo iluminado. No habían como puertas, ni ventanas, ni algo que él pudiera decir, ven, ven, esto se parece a. No tenía tampoco las esquinas que hay de nuestras paredes, ni nada. Y en la mente, pues le dieron la bienvenida y le dijeron, una voz que escuchó que le dijo, Enrique, desvístete. Entonces papá como que le tuvieron que decir varias veces que se desvistiera. Desnudo. Entonces papá, él se dejó en ropa interior y decía, no, qué vergüenza yo acá empelotarme. Decía, no, 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 entonces yo no me quitaba la ropa interior. Le decían, Enrique, desvístete. Entonces él dijo, no, me tocó todo. Entonces le decía, no, qué vergüenza estar desnudo. Pero le decían, tranquilo, Enrique. Y de pronto salió un humo que papá decía que tenía un olor a lima, limón. Y invadió el cuarto. Entonces papá dijo, yo siempre me acuerdo de las cámaras nazis. Entonces se le dio como un poco de angustia y le decían, tranquilo Enrique, que no te vamos a hacer daño. Y que eso fue rápido, que salió, se cubrió de ese humo y así mismo también se desapareció, que papá nunca vio, digamos, de dónde salía el humo, nada, sino que era como en toda la habitación y notó algo muy particular. Primero cuando se estaba desvistiendo, que se quitó el sombrero, que se quitó la ruana, nada producía sombra. Eso le pareció muy curioso. Dijo, ve, tan raro, esto nada produce sombra. Dos, al quitarse el pantalón, se le cayeron las monedas que tenía de los vueltos del bus al piso y no sonó. No sonó nada. Y eso le pareció muy curioso. Bueno, ya cuando sucedió eso, le dijeron, Enrique, vístete. Dijo, mi papá siempre decía con humor, como que ahí sí no espera que me dijeran dos veces y me vestí rapidito. Y ya, cuando quedé otra vez con la ropa, ahí sí, como que se abre una puerta, por decirlo, y entran unos extraterrestres, así con el traje así súper ceñido al cuerpo, Claro, por alto. el momento él estaba solo en la sala y escuchaba Sí. voces. Wow. Y entonces entró un ser que lo saluda y le dice, bienvenido Enrique, soy Cyril Weiss. Y papá, ay, mucho gusto, yo soy Enrique Castillo. Y él, Enrique, soy Cyril Weiss. Sí, yo soy Enrique Castillo. No Y entonces había, le no dijo, caía, ¿no? No caía en quién era. imagínate la impresión que tendría. Y entonces le dijo, Enrique, ¿no te acuerdas de mí? Nos conocimos en el cine, no sé qué. Y entonces mi papá, ay, no puede ser, a ti también te trajeron. Entonces Cyril Weiss le dice, no, Enrique, pues claro, ellos se saludaron de abrazo, así como nos Qué saludamos bueno. acá, todo el tema. Entonces le dice, no, Enrique, mi nombre es Krishna Merck y yo soy el comandante de la nave. Wow. Entonces mi papá así como, ay, ¿cómo así? Entonces mira tan chévere esto, porque si ves todo lo que hicieron ellos para poder llegar a ese momento especial e importante, donde papá tuviera la confianza de poder ser llevado y poder estar e interactuar, obviamente, con ellos. Si no fue cualquier extraterrestre, fue su amigo, el que conoció, el que ya le tenía confianza, el que ya estaba en su casa, el que sabía de su familia. A mí me parece muy interesante y muy único, además. No he Claro, visto. y me sorprende mucho porque que tengan ese decoro, ¿no? De preparar todo, Ujú. de allanar el terreno de esa manera Sí, para lo que se supone que es como un ser más menos evolucionado que ellos y que quizás solo lo necesitan para experimentar o qué sé yo, ¿sabes? Que es lo claro, típico, ¿no? Que pensamos todos. Luego, sí, seguro que por todo supuesto. tiene un sentido más importante que vas a contar, pero es la impresión primera, ¿no? Que te das. Por supuesto, y mira que todas estas cosas se desconocen del caso de papá. Y la gente aún sigue diciendo que fue una abducción, pero una abducción es en contra de tu En voluntad y contra de te tu sacan de voluntad. donde estés, en el momento que sea. Ahí lo venían preparando, mira, años atrás, una década atrás, y quién sabe si de niño también tuviera alguna otra experiencia. Bueno, después de esto, entonces ya papá entró como en confianza y Krishnamurk se dedicó obviamente a mostrarle la nave. Él duró más o menos unas 8 horas allí, le dieron un alimento porque ya necesitaba, Krishnamurk le dijo, necesitas comer algo, Enrique, y le dieron algo como una crispeta, nosotros la vemos aquí como las palomitas de Es que maíz. crispeta se dice en catalán aquí.
Ok. Vimos Cataluña. Y era así, pero era una crispeta como grande. Y papá dijo, bueno, ok. Y se comió un par de crispetas de esas y quedó saciado. Que dijo, no me dio sed, me calmó el hambre, todo. Entonces papá decía, esto es como el maná. Entonces el que le dieron al pueblo, dijo, ese es el maná. Ese era el alimento que se les dio en ese momento a ese pueblo, imagínate. Entonces papá quedó como, ay, wow, y quedó saciado de todo, fue a un baño, descansó, porque pues obviamente muchas horas en la nave, e hizo una infinidad de preguntas importantes allí en ese momento, por supuesto, y una de ellas era, bueno, pero ¿ustedes de dónde vienen? Entonces, Cristian le dijo, venimos de las Pléyades, de lo que tú llamas las 7 cabritas. Entonces dijo papá, no, pero deben venir miles de años viajando, ¿cómo hicieron? Entonces Cristian le dijo, no, Enrique, acabamos de salir. Entonces papá dice, pero ¿cómo es posible esto? O sea, tiene que ver con la teoría de la relatividad. Y le dicen, sí, Enrique, pero esa teoría necesita todavía 3 ajustes más para que sea, digamos, la que se necesita para los viajes interestelares. Hasta donde sabemos ya se han hecho 2 ajustes sobre esa teoría de la relatividad de Einstein. Entonces mi papá, oh, wow, maravilloso. Y bueno, le mostraron la nave, papá preguntó, pues que ellos qué hacían allá, y entonces le contaron que ellos habían venido a instruir la raza humana por siempre, que habían instruido a los mayas, a los incas, que habían tenido un trabajo acá con varias de las poblaciones humanas a nivel mundial. Obviamente eso no es como que ay, fueron allí a México, al Perú y no más, sino que estuvieron a nivel mundial dando toda la información y apoyando al ser humano en su desarrollo evolutivo. Papá les preguntó, por ejemplo, sobre el concepto de Dios. Entonces, pues obviamente decían, no es el concepto que ustedes tienen religioso creado por el hombre en el planeta Tierra. Nosotros, digamos, no se puede encerrar en un concepto y lo denominamos el gran innominado, lo llaman realmente. Su No, Dios sería eso, el gran innominado. sí, pero entonces no dice su Dios, sino es el de todo, que es todo lo creado. Ya después, obviamente, entrarían a darle mucha información a papá, donde le cuentan, por ejemplo, que nosotros estamos en una esfera creacional que está dividida en 8 partes y nosotros somos la 7ª parte. Por eso 7 días, los 7 colores del arco iris. Bueno. Por eso todo en 7 es el 7º universo. Nosotros estamos en el 7º universo, imagínate. Y somos 8 universos. Esto es increíble. Y en ese centro está el gran innominado, que es el que, pues, da, obviamente, toda esa luz, conocimiento, amor, etcétera, como lo conocemos acá. Y que, pues, obviamente, no es ese ser que uno ve que lo castigan, que lo está viendo, al que hay que temer, ¿no? Al que hay que temer. Exacto. Sino que ya más adelante le dan información, obviamente, acerca del karma, del dharma, de la reencarnación, de la muerte, de por qué estamos acá. Como él tuvo primero contacto con los andromedanos, que eso fue muy interesante y también muy corta, precisamente ese contacto inicial, pero le dicen a papá que nosotros estamos en los mundos primarios, estamos apenas en los primeros niveles evolutivos. Y papá también tuvo contacto en este tiempo con los Elohim, que son los creadores. Y los creadores le dan una información muy importante, papá, que se llaman los 7 impulsos motores y los 7 pasos gestores para la evolución humana. Y todo está en 7, entonces 7 impulsos que tienen 7 pasos gestores, donde nosotros estamos en ese tercer impulso motor y en los pasos gestores sí estamos, pero mejor dicho, así. Digamos que estamos como entre el tercero y en el cuarto colectivamente, pero pues eso nos falta un montón para cumplir esos 7 pasos gestores, que allí se habla obviamente de la creación, clonación en animales, clonación en seres humanos y creación del ser humano, que es cuando se va a conocer realmente la partícula de Dios, que ahí es donde vamos a conocer cuál es el concepto de Dios. En la humanidad ya estamos muy cerca. Le dieron información acerca del gen oscuro, que son las 3 cadenas de ADN, que ese era el que decían que era el gen basura, que no se conocía, que no se sabía, y pues que ya nuestros científicos hace 3 años dieron a conocer, porque vaya uno a saber ya cuánto hace que lo sabían, que tenemos es una enfermedad, que eso le dicen a papá,
el ser humano se envejece es porque está enfermo. Entonces se deteriora el ente biológico, como ellos denominan, al cuerpo físico. Y van a poder alejar ese gen y ustedes van a quedar viviendo 300 años, 500 años, de 30 a 35 años y ahí se van a estancar. Y sucede que pues todo tiene correlación de lo que te estoy diciendo, esa información que dejaron los Elohim de los 7 impulsos, pues dicen obviamente que va a suceder en un momento de la humanidad donde aún existe la corrupción, la maldad, estamos muy cercanos a eso. Tú sabes que hoy en día también hay unos personajes que están mirando a ver cómo hacen retroceder la vejez de su cuerpo. Estuve viendo hace poco un personaje que está haciendo de todo para, obviamente, sus órganos, su forma de alimentarse, de ejercitarse, y pues que tiene, obviamente, como un avance, obviamente. ¿Es un señor de Estados Unidos? Puede ser, es que me suena. Que está haciendo todo lo posible. El nombre. Que toma hay unas sustancias y... Hay dos. Uno que está ya en la investigación de ver cómo alejo ese gen. Tú sabes que ya se han hecho grandes avances, por ejemplo, que estando el feto, y le cambian el color de los ojos, ¿no? Si yo quiero tener un bebé, entonces lo quiero rubio, lo quiero con ojos azules, lo quiero no sé cómo, eso ya lo pueden hacer. Entonces yo creo que eso ya realmente lo es un paso ya. Estamos a pocos pasos. Sí, están muy cerca ya de volverlo una realidad. Allí cabe entonces, son todas esas preguntas que podrían surgir en relación a esta información y después, madre, en este estado planetario donde la corrupción, la maldad, los malos gobiernos accedan a esta tecnología, ¿no? Y pues obvio no nos la van a dar a nivel mundial porque no les interesa que el ser humano pues viva tanto. Un salto de conciencia supongo que nos deben pedir, ¿no? O sea, ser más conscientes. Digamos, va de la mano, pero me estoy haciendo referencias que si ahorita esta tecnología está, no te van a decir a ti, deja de pagar las drogas, deja de pagar salud, porque es que me quitas el dinero a mí que tú me estás produciendo, ¿cierto? Como ser humano. Entonces no les interesa ni siquiera sanar enfermedades, así de sencillo. Entonces, bueno, mi información así importante, papá, también le dicen que va a haber una tercera guerra mundial. Entonces papá queda muy consternado. Dice que cómo es posible que se suceda eso, que si hay algo, que por qué no intervienen. Entonces le dicen, ellos ya hicieron sus intervenciones hace décadas a nivel planetario con los presidentes, que digamos que antes eso era conspiración, que decían que se habían unido, se dice que Kennedy por eso lo mataron, porque iba a hablar, pero la gente realmente no, eso como no sale la NASA, la hacía decir, la gente dice, no, eso es mentira, a estas alturas todavía dicen que eso no existe, que estamos solitos en el universo y en este sistema solar. Entonces ellos hicieron lo que debían hacer, que era acercarse a los presidentes, pues porque aquí hay unas leyes y unas normas a nivel planetario y ellos respetan eso. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes, por ende, les damos toda la potestad de que decidan por nosotros, ¿cierto? Entonces lo que hicieron ellos fue eso, fueron y hablaron con los presidentes y les dijeron, bueno, nosotros les damos tecnología, todo el tema, pero ustedes cero bombas nucleares, cero guerras, cero invasiones. Y pues obviamente eso no les gustó, perder como el poder o algo así. Claro. Les dijeron que no, que gracias. Entonces ellos decían, ya no podemos hacer más intervenciones, la única manera es darles información a ustedes para que hagan sus cambios como individuos y como colectivo. Y si se suceden todas estas cosas, que sí van a suceder, porque ellos lo ven en la línea de ese tiempo, porque nosotros somos muy lenticos, en cambio ellos sí, o sea, que no existe el espacio-tiempo y que todo sucede en un mismo instante. Y que la causa, obviamente, pues genera unas consecuencias y que se vislumbraba ya una tercera guerra mundial y ellos estaban acá haciendo una última intervención a nivel planetario para ver si se continuaba o no con el proceso evolutivo o se cancelaba, porque también le dijeron a papá que ya habían hecho algunas cancelaciones de los procesos evolutivos y uno de esos fue lo de Sodoma y Gomorra,
que ellos enviaron. Obviamente hay un consejo a nivel universo, ¿cierto? Donde se toman esas directrices, no es como que voy allá y lanzo el rayo y acabo, sino que no se estaba dando de la manera adecuada y ellos, eso fue de una manera, una arma atómica que lanzaron allí y hubo precisamente esa destrucción y como ese reinicio de la humanidad. Yo siento que nos han reiniciado varias veces y una de esas estaban analizándola acá en el planeta Tierra. En ese contacto de papá, ellos dejan un mensaje donde se reunieron los 24 ancianos y los logos solares del sistema solar, porque le dejan a papá la información de cómo se crea absolutamente todo, cómo se crean la fórmula hombre, cómo se crea el sistema solar, los sistemas solares, las galaxias, en cuáles hay vida, bueno, etcétera. Y los logos solares que tiene cada uno de los planetas, que eso también, tú sabes que toda esta información la han ido como borrando, por ahí se filtra de vez en cuando información, y pues le cuentan que se reunieron acá y al hablar uno de estos maestros lo escucharon, no sé, más de 3.000 seres humanos, no recuerdo exactamente el número, a nivel planeta Tierra, incluyendo niños y ancianos. Entonces, ellos hablan de la voz interior y es esa voz que uno a veces dice, ay, que el sexto sentido o escuché una vocecita en mi mente, pero es la conexión con tu yo superior, con lo que denominamos como Dios. Y cuando uno tiene esa frecuencia, se conecta. Entonces ellos hablaron a nivel planetario y solo estos seres humanos estaban despiertos y escucharon esas directrices. Y se hizo, yo siento que de todo el contacto, para mí eso es una de las cosas más importantes que le dijeron a papá o que ocurrió durante estos años 70, esa reunión de ellos para definir realmente qué iba a pasar con la raza humana. O sea, hubo más, aparte de tu papá, hubo más personas. Sí, por supuesto. Porque ellos querían como lanzar una semilla, ¿no? De información para que la tuviéramos. Sí. Pero imagínate que esto, pues obvio, no muchos seres humanos lo escucharon. Claro. E hicieron una revisión y decían que gracias a estos seres humanos que habían trascendido, se daba la oportunidad de terminar el proceso evolutivo del ser humano. Entonces yo me sentí así cual película del Quinto Elemento. Ay, carajo, vamos a acabar con el planeta Tierra, esto no funcionó. Pero por unos pocos se dejó que fluyera aún la evolución y todo lo que nosotros ahora denominamos trascendencia. Que me parece una de las cosas más importantes. Si eso no hubiera ocurrido, pues no estaríamos aquí, realmente. Claro. Nos habían reseteado. Entonces, reseteado es guerra del copón y a tomar viento, ¿no? No, guerra no, así como hicieron Sodoma y Gomorra, un rayito y ya eliminación de la especie humana porque estamos peor que esa época, por supuesto. Le dieron información entonces que iba a ocurrir la Tercera Guerra Mundial debido a todos estos procesos que no se había entendido, que ellos no pueden intervenir directamente, que lo han hecho, obviamente, en otras ocasiones o si no habían devastado con el planeta y además habían incidido en otros planetas y el sistema solar y por ende, pues a nivel de este séptimo universo, pero que solo ellos intervendrían si la raza humana les pidiera ayuda, porque ellos ya hicieron, fueron, indagaron, contaron, mostraron a nuestros presidentes y ninguno quiso hacer caso. Entonces que ellos ya no pueden intervenir directamente en un conflicto como estos, a no ser que esto tenga unas consecuencias donde se salga del planeta Tierra y ahí sí ellos meten mano, pero digamos que aquí a nivel planetario no, a no ser que todos pudiéramos ayuda a estas civilizaciones, que es la hermandad cósmico-solar, porque sí hay una diferencia, y le hacen hincapié a papá, con la Confederación Galáctica a la hermandad cósmico-solar. Entonces esto es muy interesante porque hoy en día la mayoría de los contactados o canalizadores están con la Confederación Galáctica y esa Confederación Galáctica está guiada y manejada por la otra fuerza. Y la otra fuerza, le dicen a papá, porque estando en ese vuelo precisamente, papá, es que son muchas cosas. No, pero es que ahora te voy a preguntar una cosa que me he apuntado. Te la digo ya si quieres.
Pero es que me encanta lo que estás contando, por eso no digo nada. Espérate con todas estas dos y ahí Sí, ya, claro. Sí. para no perder la conexión. Claro. Papá, como estuvo en la nave y le mostraron absolutamente todo lo de la nave, la tripulación, etcétera, cómo se movía, etcétera, él en un momento puso su mano sobre la pared de la nave y sintió algo muy interesante, porque al tacto él sintió como si fuera piel humana. Entonces él se sorprendió muchísimo. Joder, me he sorprendido yo ahora. Y entonces le dice Krishnamurti, sí, que la nave tiene una composición biológica también. Ah, qué Y terrible, ¿no? entonces ellos se conectan con la nave. O sea, que la nave era como una especie de ser vivo. Correcto, tiene composición biológica. Entonces, por eso esa sensación de tocar como piel. Eso es algo interesantísimo. 2, vio unas imágenes de unos dragones en lo que podemos considerar la pared. Sí. Entonces, él dijo, ve, entonces estos seres mitológicos sí existieron. Yo le decía, pues Enrique, lo que pasa es que nosotros le hablan de la otra fuerza, le dicen que hay que tener el enemigo muy cerca, entonces papá se queda sorprendido y le dicen que es de procedencia extraterrestre, la otra fuerza, y que acabó con civilizaciones completas, con mundos completos, esta otra fuerza. Y tenía obviamente relación con lo de las guerras de Orión y que ellos han luchado con estos seres por mucho tiempo. Y que ahora estaban enquistados en el planeta Tierra y que nosotros no nos dimos cuenta, que no nos hemos dado ni cuenta a estas alturas que están acá. Y le hemos dado apertura a todo y que están involucrados a todo nivel, dijo, los encuentras a nivel político, económico, médico, científico, como lo quieras, en todo, están ahí. Y eso ha sido, digamos, siento yo que una muy perjudicial para la trascendencia humana y también esa demora que hemos tenido, por supuesto. Entonces dicen, ustedes con el cuento de la religión, que todos obviamente son los únicos a nivel del sistema solar, pues pensaban y ellos les hicieron creer que el enemigo eran entre ustedes mismos. Pero bueno, como la hacen los políticos, exactamente igual. Es la misma técnica de ingeniería social. Lo sí. mismo. Entonces los tienen ahí enquistados, ustedes ni se han dado cuenta, y bueno, eso es perjudicial, y pues cuando se den cuenta, el enemigo les lleva a ustedes milenios porque se dedicó a estudiarlos, los manejan, los manipulan, y ustedes ni siquiera saben que existen. ¿Pero quiénes son estos? O sea, ¿qué aspecto? O sea, van camuflados. Por eso te decía la imagen del dragón. Entonces son reptilianos. Reptilianos, correcto. Wow. Son los reptilianos. Y también pues le hacen énfasis a papá que hay una diferencia entre la serpiente, que nosotros conocemos en nuestras culturas, y la serpiente cobra. Es más, dentro de ellos la serpiente cobra tiene que ver mucho con los reptilianos y con esa otra fuerza. Entonces, obviamente explican que estamos en un planeta dual. Entonces, lo que nosotros conocemos como positivo y negativo. Aquí es un planeta con una energía 3D de dualidad. Porque realmente digamos que en el universo no existe el bien y el mal, por decirlo, sino hay una polaridad. Están las polaridades y se ven fragmentadas. O sea, tú la puedes ver aquí el negativo y puedes ver aquí el positivo perfectamente. Y que pues eso obviamente hay que irlo trabajando. Entonces, bueno, ¿qué más te cuento? Ahí ya puedes hacer la pregunta. Mira, la pregunta es que, bueno, lo has comentado antes y me parece muy interesante y me gustaría saber si tu papá o tú misma has llegado a la conclusión para saber qué concepto tienen ellos, ¿vale? De la muerte. O sea, ellos también mueren físicamente igual que los humanos. Nosotros acabaremos siempre igual, muriendo tal como conocemos la muerte, o hay algo más, porque ese es el enigma que más perturba al ser humano desde que es consciente de sí mismo. ¿Entiendes? Súper interesante esa pregunta, Javier, y valiosísima en este momento para la raza humana, porque precisamente por el miedo a morir es que nos tienen fregados, o sea, no, por todo y por todo, esa es la manera en que tú te dejas manipular.
total. Como te venía diciendo al inicio, nosotros somos una fórmula hombre cósmico universal. Y entonces está en los 8 universos. ¿Mm? De esta fórmula tenemos un deterioro energético, por eso es que se envejece el cuerpo y se enferma, porque tenemos un desbalance energético dentro, que hablábamos de las polaridades, del bien y del mal. Entonces fluctuamos y ya a hoy podemos entender un poco más ampliamente que nos enfermamos es porque sufrimos, porque tenemos dolor, porque tenemos traumas, porque tenemos cosas muy tristes dentro de nosotros y se somatizan, y dentro de nuestros centros energéticos, que son nuestros chakras, pues no fluye la energía adecuadamente y se obstruyen y forman esos nudos, decirlo de alguna manera, que se pueden llegar a generar hasta un cáncer. Entonces, se deteriora el cuerpo físico. Si no, no nos deterioraríamos y estaríamos de 35 forever mucho tiempo. Ellos no envejecen por lo mismo. Sin embargo, obviamente hay que hacer aclaraciones que no son muy amplias, pero dejan una información, pues nosotros estamos en los procesos evolutivos, donde a medida que vayamos utilizando nuestras energías en el proceso evolutivo, cuando vamos un pasito adelante, digamos que estamos hablando de esta trascendencia, no vamos a estar en 3D, sino en 4D, pues obviamente ya el concepto del mal, después de todas estas experiencias tan tristes, tan terribles, porque esto es un planeta, ellos denominan esto, en este momento está un planeta cárcel, porque no hemos alcanzado realmente los procesos evolutivos necesarios para que se nos dé nuevamente una apertura a nuestro sistema solar y a todas las civilizaciones que nos rodean, por supuesto. Entonces se habla de un planeta cárcel porque lo tienen en cuarentena, precisamente porque estamos contaminados y esta especie alienígena negativa pues está enquistada acá. Entonces es todo un camello, digamos que eso, sabiendo con todo lo que han acabado en las guerras de Orión, las civilizaciones y los planetas, pues dejarlos salir, por supuesto. Entonces, el ser humano en fórmula hombre es perfecta y hace su evolución normal. Si el ser humano sigue avanzando, tú vas depurando esas energías y entonces dejas de enfermarte. Es un proceso natural. Digamos que, claro, los científicos van a lograr identificarlo, lo pueden ver, lo pueden alejar, pero pues no pueden alejarle a alguien el dolor y el sufrimiento, o no les interesa también, ¿no? Hasta ahora hay muchas herramientas donde te están diciendo cómo solucionarlo. A medida que tú vas evolucionando, limpias esas energías y entonces en cuarta dimensión, pues ya no va a haber ese nivel de maldad que existe aquí en 3D, por ejemplo. Y en quinta, pues ya no va a haber esa dualidad y ya va a haber un entendimiento total de qué es el bien y el mal y pues por ende uno toma partido, ¿sí? Si no, no seguiría la evolución hacia la fuente. Y eso va transmutando el cuerpo, por eso los grandes maestros hablan del interior, del exterior, de la materia, de la luz que hay dentro de nosotros y la intención siempre dicen reviértete de adentro hacia afuera, ¿cierto? Cambia la materia. Entonces también los estadios del ser humano pues se vuelven totalmente diferentes y ya no se vuelven matéricos, como sabes que si uno habla de ciencia, pues son estas partículas que se unen también por la densidad, pues por todas las cosas físicas que suceden acá a nivel planetario. Entonces ya va a ser el cuerpo más sutil. Por ende también la procreación ya no va a ser necesaria. Te estoy hablando de miles de años que nos llevan otras especies, otros planetas, otras civilizaciones, por supuesto. Se acabó el sexo. Correcto. Yo siempre les digo a todos los que me escuchan, aprovechen con amor acá, porque eso ya después se acaba el rollo, se acaba. Necesario. Ya no va a ser necesario. Entonces nos hablan precisamente de la necesidad de la reencarnación, porque el ente biológico, que es el cuerpo físico, se deteriora, se enferma. Entonces por eso existe la reencarnación. Si no, no existiría. Porque si tú eres medio eterno, o sea, 500, 1000 años, pues no necesitarías reencarnar porque harías tus procesos necesarios. Y... Claro, entiendo que lo físico se deteriora. Pero aquí la eterna disputa o la eterna
controversia que tengo yo con la reencarnación. No es que esté en contra, es que me es indiferente que pueda existir o no, es mi punto de vista, ¿eh? Porque si luego no soy consciente de mi vida pasada, de quién fui, de qué hice, de cómo me llamaba, de quiénes eran mis amigos, mi familia y lo que viví, ¿qué más me da reencarnarme en otro ser, en otra persona, en otro tal, si empiezo de cero? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por supuesto, y ahí va Eso es lo que yo me... ¿no? lo de todo el mundo, lo de a nivel planetario, no creas que eres el único que piensa Claro, así. claro, no porque sea entendido de nada, es un pensamiento más como muy simploide quizás, ¿no? Pero es lo que me da, ¿no? Por supuesto. Entonces hablan del karma y el dharma. Que eso, pues obviamente no todos entendemos el karma porque lo vemos como, ay, eso es de una religión hindú por allá que hablan del karma. Pero resulta que eso es causa-consecuencia. Hay leyes universales y uno las infringe en el momento que le hace daño a otro ser vivo, además. No solamente el ser humano, a otro ser vivo. A un animal. Planeta Tierra. Eso genera un karma. Entonces, a nivel religioso nos han enseñado que si tú le haces mal a alguien, Dios viene y te castiga. Pero resulta que nadie viene a castigarte, tú solito. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía pura y plena. Somos vibración. En el momento en que tú lanzas físicamente, verbalmente, mentalmente, tu energía hacia otro ser, hacia otro espacio, tiempo, pues esa energía se va llena de esa vibración. Entonces, si yo tengo una vibración de una asesina, pues obviamente va a recoger toda esa energía de maldad. Claro. Va a llegar a esa persona, mate a alguien, hice y deshice, y se alimenta esa energía porque estamos hablando de niveles vibracionales, donde se amplía esa frecuencia y se le pegan todas las frecuencias de igualdad. Entonces, por eso dice que uno no debe lanzar un mal pensamiento a ningún ser, porque se te devolverá el triple. Y es que eso no es un dicho, es sencillo, es vibración. Si tú lo lanzas, entonces va con la fuerza que tú emanas, recoge toda esa vibración que encuentra en el camino, golpea a ese ser, ¿cierto? El daño que causa lo engrandece y como es tuyo, se te devuelve. Y recoge de allá para acá. Entonces imagínate cómo creces, cómo te llega. Eso es el karma. Wow. No es que uno diga, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Es tan buena que soy yo. Pues venga. Algo habrás hecho. ¿Usted qué hizo antes para generar eso? ¿Sí? Por eso ahora se habla del karma instantáneo. Ah, sí. Dios mío, eso. Pues es eso, es así de sencillo. Si tú obras bien, pues entonces ahí es donde uno dice, ay, recibo las dádivas divinas, Dios me las envió, pero es porque tú desinteresadamente estás enviando amor, estás colaborando, estás sí, ayudando a otro ser. Entonces, por ende, eso que tú sacas de ti, pues llega a ti llena de esa energía plena y pues te llega con más ganas, mejor dicho, con más fuerza. Eso en realidad es una manera muy, muy, muy fácil de poder explicar el karma y el dharma. Entonces, si el ser humano no alcanza a hacer todos los entendimientos y el despertar, como se nos muere el cuerpo físico, ¿cierto? Entonces tengo que reencarnar. Entonces tengo que volver nuevamente al planeta. ¿Qué dicen ellos acerca de eso? Que cuando fallece el ente biológico, el último sentido que queda despierto es el oído. Y va a quedar despierto así, mejor dicho, tú vas a escuchar absolutamente todo y conectado con tu energía, más o menos 2 horas y media. Entonces, la importancia de que cuando tú estás cerca a alguien que fallece, le hables. Y le hables bonito si no te metes otro karma encima, porque, bueno, un padre, abusador y hace de todo. Y yo que muere antes le digo, ay, ojalá se revuelque por allá en el infierno, pues peor, porque recuerda la vibración, ¿sí? La vibración. Yo no le puedo dar basura, mugre a otro ser, porque se me devuelve a mí misma. Entonces, si yo tengo la oportunidad, hay que perdonar. Entonces, decirle a ese ser en ese momento, mira, te perdono, te suelto,
¿Por qué? Porque el karma funciona de la siguiente manera. Si tú le haces daño a alguien, por ejemplo, Javier, te hago daño a ti, queda una deuda pendiente energética. Y en la próxima vida, entonces, tú no vas a ser mi amigo mientras seas youtuber, sino vas a ser mi esposo. Entonces, voy a tener unos conflictos tenaces contigo. O vas a ser mi hijo o mi hija, porque aquí también nos hablan que la reencarnación solo se sucede en el mismo ser humano, en hombre y mujer. Entonces, si uno empieza a entender todos estos conceptos, pues lo más sano que debe haber es, venga, yo tengo conflicto con todo el mundo, hasta con el gato, pues venga a ver cómo busco una herramienta para poder soltar estos karmas, por lo menos de primera, así para que ya no hayan esos lazos y ya desde el perdón pues se inicie un proceso, por supuesto, porque no es esperar a como siempre pasa en las novelas, La Rosa de Guadalupe, que me estoy muriendo y llámame a fulano para pedirle perdón. No, hay que ir haciendo un trabajo que va a costar algunas vidas hasta que tú limpies eso. El karma, ¿qué es? Si yo te asesino a ti, a mí en la siguiente vida me asesinan. Porque tengo que vivir en carne propia lo que le hice a otro. Ese es el karma y el dharma. Pero siempre te toca vivir en carne propia lo que le hiciste para que haya un entendimiento. Si tú eres, no sé, odias a la raza negra, pues vas a reencarnar en un negro. Tienes que vivir eso. Si a mí no me gusta ser pobre y maltrate a alguien y, mejor dicho, abusé de mi poder y de todo, pues la otra vida le toca ser pobre y sentir que es eso. Empatía, ¿no? Que te pongas en el lugar de otro. No solamente es empatía, Javier, porque si tú tienes ahorita una experiencia, no sé, una infidelidad o que has aguantado hambre o has pasado por una enfermedad terminal, pues tú, si la vives, la vas a entender mejor que cualquiera. Claro. Yo la comprendo, pero no la entiendo desde mi carne. Y para poder yo tener una transformación realmente interna de todos mis cuerpos, tengo que vivirlo. Por eso es que a los niños uno le dice, no meta el dedo en la vela y en la llama que se va a quemar, que no, que se quema. Y el chino hasta al final se quema, claro. Ahora entendí por qué no debo hacerlo. Que esos son los niveles en que los podemos como mencionar o tratar de explicar qué es el karma y qué es el dharma. Ahora, ellos dicen que cuando el cuerpo, el ente biológico fallece, entonces ese es el único sentido del oído, escucha todo, y hay dos maneras en que se sucede la muerte. Entonces, podríamos decir una mala muerte y una buena muerte. La mala muerte es cuando tú no tienes aún o no te has despojado de las creencias. Entonces tienes en mente que te vas para el infierno, que vas a sufrir, que vienen las almas benditas y te llevan y te arrastran y te van a arrastrar y te van a hacer una cantidad de cosas, pero eso pasa en todas las religiones, tienen su infierno. Y la otra es, yo ya tengo un concepto acerca de qué es lo que pasa cuando uno fallece y pues que uno va, digamos, a otro lugar, que ya hay muchos testimonios sobre esto de gente que viene, que tuvo un lapsus así como, ay, casi cruzó el puente, pero me devolví. Y pasa esto, y vi a fulano. Y así tienes una mejor muerte, porque eres consciente que, ok, me voy a morir, listo. Hay vida después de la muerte, al que sigue. El que no, entonces va a quedar en lo que nosotros llamamos religiosamente, porque ellos lo explican, obviamente, a la época que contactaron a mi papá, que pues obviamente tú sabes que la religión católica, años de tiempo, increíble, sobre el purgatorio, que es cuando uno queda como en el limbo, ¿sí? Que uno no sabe ni que se murió, ni por qué estoy aquí, porque no... ¿Qué me ha pasado? ¿Qué hago aquí? Sí. Exacto, no hay un entendimiento de qué pasa después de la muerte, con quién me puedo encontrar. Uno no tiene claro que pertenece a la fuente, uno no tiene claro que uno es una luz, uno no tiene claro que está en un proceso evolutivo. Bueno, en fin. Entonces, eso para esa alma puede ser eterno. Wow. Eterno. Ahí no hay tiempo. Entonces, por eso uno dice, ay, en el eterno infierno se va a quedar, es porque hay una inconsciencia hasta que algo o alguien como que te dé el chispazo y tú entiendas como, ay, joder madre, me morí, esto no puede ser, tiene que haber algo más, Dios mío, ayúdame,
¿sí? Como que hay una búsqueda, una necesidad de la luz de salir de ahí. Y por eso es importante que cuando fallece alguno de nuestros familiares, amigos, cercanos o un ser que no conozcamos, que ese es un trabajo muy bonito que me gusta hacer cuando yo veo un accidente o algo, es pedir a los espíritus de luz que vengan y lo asistan y lo guíen. O decirle, mira, todo está bien, ve hacia la luz, todo el tema del proceso, para en cuarta dimensión seguir haciendo un proceso que dura 200 años tiempo Tierra para volver a encarnar en el planeta Tierra. Eso es lo que se sucede. Hay unas situaciones específicas que no dejan claro o no se ahondó en ese momento porque con tanta información que le entregaron a papá, obviamente, como por ejemplo que ya, ¿cómo explicar entonces que alguien diga, venga, yo nací hace 25 años, estaba allí en París y ahora estoy acá en Bogotá, ¿sí? O hace 50. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Hay un permiso especial o simplemente hay unas memorias que se corren a través del ADN? O sea, de ahí ya surgen muchas preguntas. Ahí hay un mensaje seguro. Sí. Y también a lo que tú decías, yo no me acuerdo, pues resulta que ahora y hace un tiempo, hace unas décadas, hay seres humanos que están naciendo conscientes de sus vidas anteriores. Sí, Y hay varios casos registrados, investigados, de niños. son sólidos, donde los niños dicen, venga, es que yo me morí de tal forma, me mataron o me morí por una enfermedad, no sé qué, yo vivía en tal país, mi familia era así, 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 mi marido fue un piloto de la Segunda Guerra, me pasó esto, guardaba esto, me gustaba esto. Siendo niños, 3, 4 años, apenas ya pueden hablar. Y tienen toda esa conciencia. Y si tú hablas con los niños, pues son, sí, yo tuve esposos, sí, yo tuve hijos, nada les afecta ni nada. ¿Por qué? Te voy a poner el siguiente caso. Eso no lo explicaron ellos, pero yo deduzco, razono, he pensado en mucho de esta información y es que me parece muy, muy sensato lo que te voy a decir y es, si yo he venido vidas anteriores y he estado aquí milenios porque nunca he salido de esta dimensión 3D, que son 25.000 años cada uno de los procesos que evolutivos que tiene el ser humano, 25.000 años llevamos aquí en este planeta, que estamos a punto de pasar al cuarto plano, entonces, y son otros 25.000 allá en cuarto plano. Entonces, si yo estuve en guerras, donde yo pude haber matado, violado, herido, pude haber hecho muchas cosas. Y si yo en esta vida entiendo entonces lo del karma, que a todos estos seres que yo les hice daño los tengo aquí cerquitica para poder, mejor dicho, sanar todas mis relaciones, imagínate donde yo recordara, no sé, que mi papá o mi hijo en la vida anterior me mató o mató a mi hijo o a mi mamá o algo así. Wow. Si yo no tengo ese proceso interior de entendimiento del bien y del mal y de por qué se actúa así, pues muy seguramente yo voy y cojo otra vez un revólver y me vengo y vengo y le hago de todo. Por eso no se es consciente. Claro. Alcanzas unos niveles de conciencia donde integras lo que se ha sucedido y también te perdonas a ti porque tuvimos que haber hecho muchísimas cosas y eso hablamos de los ancestros y hay mucha gente que dice, yo por qué tengo que venir a pagar lo que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, pero pues es que como esta información es tan larga, resulta que somos nosotros mismos porque venimos reencarnando tratando... O sea, es como un alma con más experiencia, ¿no? Correcto. Un alma vieja, como dicen, ¿no? Un alma... Todos somos almas viejas aquí y llevamos acá 25.000 años dándole, Javier, a esta vaina, a ver si por fin despertamos. Por eso la importancia del momento cumbre humano planetario en el que estamos. La gente no ha despertado. Yo me aterro. Dios mío, si la gente supiera esto, estaría, o sea, en su trabajo interior. Porque si no se logra, imagínate que ellos como dejan la información de nuestro sistema solar, ellos dicen que no son 13 planetas, ellos cuentan al Sol, lo incluyen. Y hablan del planeta 13. Y ese planeta 13 es un planeta que está en una vibración más baja que el planeta Tierra y es frío y oscuro. Y allá va a estar todo ser humano que no cumpla su nivel evolutivo
en estos 200 años que quedan de esa transición. Y ese planeta oscuro, yo creo que se habla de Ajenjo y de Nibiru, porque es uno que tiene obviamente hasta ahora, mira que he visto algunas noticias que han salido últimamente, donde ya vieron otro planeta, otra masa. Están diciendo, aquí estamos viendo algo que no habíamos visto y está en nuestro sistema solar. Y muy seguramente es el planeta 13 que se va a acercar para que estos procesos que ya llevan en el planetario, donde pasa de todo, para desencarnar, ¿cierto? Se van desencarnados, pues esa energía, como está subiendo a nivel planetario, esta que queda acá, así de baja, es equivalente a la del planeta 13. Y todo el mundo irá a parar allá, y allá va a quedar el mal en pleno. Allá es el apocalipsis, porque es que es lógico pensar que si estamos hablando de una trascendencia, muy pocos seres humanos la lograron. Es que esto ya no es si yo abro el ojo ahorita o si me leo un libro ahorita o si me pongo a meditar. Ese trabajo viene hace 25.000 años. Si no lo hiciste, te tocó Planeta 13, que son los asesinos, los corruptos, los violadores, toda la gente mala y negativa, para allá. Y el que la logró, pues sigue en el planeta Tierra en su proceso. Entonces, esto es muy interesante, toda la información que le dejan a papá. Muchísima. Te cuento entonces, hacia grandes rasgos, y ya me preguntarás, papá tuvo 5 contactos en nave, viajes en nave. Recibió más de 200 mensajes. Él recibió unos mensajes muy importantes, uno de ellos se llama Los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Y esos 9 tiempos es la consolidación de los cambios geológicos, planetarios y políticos a los que nos vemos enfrentados. En este momento se han cumplido todos los tiempos, vamos entre el 7º y el 8º tiempo, que es donde ellos hablan de la Tercera Guerra Mundial. Dicen cuáles son las potencias que están aquí involucradas y hablan de ese 9º tiempo, que es donde el planeta va a quedar semidestruido en toda esta zona, Estados Unidos, de Europa, China, Rusia. Eso va a quedar fatal, no va a quedar un ser humano así en pie, porque va a ser atómico, va a ser con carácter atómico. Tiene pinta. Sí, y ojalá, la gente dice que no, pero bueno, ahí está la información, se ha cumplido todo. Además de los cambios geológicos naturales del planeta Tierra que necesita, también porque se está reestructurando, también está haciendo sus cambios como ser vivo, y va a haber los tsunamis, los volcanes, también la inversión de polos, bueno, mejor dicho, va a pasar de todo. Pero la gente piensa que eso es como, no sé, como un mito, pero cada vez estos eventos geológicos los vamos a ver más cercanos y de unas magnitudes donde va a desencarnar millones de personas y van a quedar unos remanentes que ellos llaman que van a quedar en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, que es donde más van a quedar, y va a quedar esto sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Ellos dejan esas advertencias. Usted busque tierras, siembre sobre los 1.700 metros y que esté lejos obviamente de una falla geológica, del volcán, del lago, del río, por supuesto, para evitar esto y tener una mayor posibilidad de sobrevivir, porque va a haber, y ya se sabe, pero pues no nos gusta leer, no nos gusta informarnos, que hay escasez alimentaria. Y por todo, por la contaminación, porque las temperaturas están loquísimas, por todos los cambios planetarios, entonces no va a haber que comer y además súmale una tercera guerra y la contaminación que ya hay de los mares, solamente por Fukushima. O sea, todos estos temas que ya están gravísimos a nivel planetario, debería ponernos en alerta. Entonces, muy pocos seres humanos van a quedar vivos para ese nuevo amanecer. Pero bueno, aquellos que cumplan con ese proceso evolutivo, pues nacerán en esa nueva humanidad. Bueno, qué esperanzador todo. La verdad es que no, entiendo perfectamente el mensaje y entiendo la forma y el enfoque, porque es que al final es lo que nos estamos buscando, ni más ni menos. Sí. Supongo que forma parte de un proceso evolutivo también, y que los que queden tomarán parte de conciencia de la gravedad del asunto
y de lo mal que se han hecho las cosas. Bueno, llegados a este punto del podcast, llevamos ya 1 hora y cuarto casi, se me ha pasado volando, la verdad. Es como si no... para terminar, Dayani, me gustaría saber brevemente qué haces tú a día a día, cuál es tu, digamos, oficio o qué haces exactamente respecto a estos temas, si es que lo haces, si es que haces algo relacionado. Bueno, toda mi vida he estado en esto. Mi nombre es de un extraterrestre de Venus, al igual que los Dayani. de... Bueno, sí. Bonito nombre, me gusta. Tengo una hermana que se llama Joninka y una hermana que se llama Orión Yamaruk. Serán los comandantes de las naves y con quien interactuó papá. Bueno, como nacimos en toda esta información y ha sido de todo nuestro deseo interior seguir profundizando, ahondando, reflexionando sobre toda esta información, es como innata, digamos, toda la información y Claro. También, obviamente, cabe decir que he puesto en práctica pues toda la información que ellos han dejado, por supuesto, porque pues me ha ayudado un montón para 1000 cosas que me han sucedido de lo que yo te hablo, de las enfermedades, de la parte emocional, de cómo enfrentar la realidad, bueno, 1000 preguntas más que surgen alrededor de todo este conocimiento. E importante, después ya del fallecimiento de papá, hay gente inescrupulosa también que usa la información, se la copia, Claro. o la altera. Y pues al ver todo esto también surgió la necesidad de divulgar esto. Te soy sincera, yo nunca me imaginé, nunca me pasó por la mente siquiera, ni haber hablado con tiene sentido que una historia como la de tu papá tenga que ser, digamos de alguna manera representada por ti. Porque, joder, es que no le pasa a cualquiera esto. ¿Vale? Sí. Entonces entiendo que es como una especie de defensa, ¿no? El mensaje de tu padre y de esparcir ese mensaje, porque como tú has dicho, hay gente que se inventa películas igual para, yo qué sé yo, porque el mundo es así, macho, y entiendo lo que haces perfectamente, claro que sí. Claro, y además porque, como te contaba, si dejan la información de que hay otra fuerza y es la que está manipulando a cualquier cantidad de canalizadores en este momento, Claro. Es importante que esta información salga y que la gente saque sus conclusiones y revise si dentro de su ser fluye o no la información, porque es que tiene que haber una luz, no solamente la manipulación completa. Y si dejan esta cantidad de información, es importante que la gente que busca la verdad la encuentre. Tú sabes que no todo el mundo resuena con lo de uno, a la gente no le gusta que le digan hay que trabajar en su interior, tienes que perdonar, tienes que perdonarte, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que mejorar como ser humano, no le gusta. Entonces, a la gente le gusta que le digan es, por ejemplo, lo que sucede ahora y que eso no tiene nada que ver con la información que dejaron y no es real desde este contacto. Por ejemplo, que los de Sirio, las playas y todo el mundo tiene las naves allá gigantescas esperando para sacar a los seres humanos y salvar. Sí, claro. No tiene coincidencia. Si te estoy dando algo de toda la información que dejaron de la reencarnación, de los procesos evolutivos, de por qué existe el planeta Tierra, qué sucede en los otros planetas, cómo es que funciona, pues no tiene lógica que vengan a rescatar a nadie si es que es el trabajo interior y el proceso de tu mente y de tu corazón el que hace que se transforme todo a tu alrededor. Entonces, eso que están diciendo no es así. Entonces, de una vez los bajo a los que están pensando en eso, no, eso es mentira y está usado y manipulado por la otra fuerza. Lo máximo que llegan a hacer ellos es que vienen en una nave y recogen la gente que hizo su proceso y la hacen así mientras pasa el cataclismo, chun chun, se reestructura y van y te dejan en un remanente. Sueltan ahí y espabila, ¿no? Y mire a ver y siga, mijito, porque ahí le toca. Para eso aprendió, ponga en práctica todo lo que usted está aprendiendo sobre la tierra, sobre la ingeniería, sobre el sol, sobre absolutamente todo, sobre medicina, porque aquí tocó seguir y avanzar. Claro. Y los que no, pues lo que te digo, se van al 13. Al planeta 13, que ahí es donde siguen su evolución 25,000 años más. Que yo digo, no, si uno supiera que están 25,000 años en estas situaciones, es terrible. Entonces sí habría un cambio interior. Entonces a eso me dedico ahora, en mi gran mayoría. Yo soy maestra en artes plásticas y me dedico en este momento de lleno a dar la información
a dictar talleres, conferencias, donde hago profundizaciones sobre todas estas cosas para enseñar a la gente a autosanarse, ¿cierto? Y saber cómo enfrentar sus dolores, sus miedos, sus traumas, cómo activar sus centros energéticos, se llaman generadores, porque ellos dejan información acerca de los chakras, tienen un color diferente, no todos son iguales, dejan explícito esos chakras a qué órganos pertenecen, entonces por qué se enferma uno de ciertas cosas, cuáles son las emociones que tienen relación, cómo se enferma uno, te hablan, dejan información de la tabla esmeraldina, que la tabla esmeraldina es, yo digo que es como la tarjeta madre que uno tiene en la glándula pineal, que son de micras de tamaño, donde hay unas runas específicas donde se hacen las programaciones comportamentales del ser humano cada 7 años, por eso la importancia de los primeros 7 años de vida de un ser humano y cómo reprogramarlas. Bueno, eso dejan información acerca de las meditaciones, contacto con el yo superior, de que hablábamos de la muerte, qué sucede cuando yo me muero, qué pasa con esa información que yo tengo. Tenemos 7 esferas mentales, hay activas 6 esferas mentales en la mente, cómo se reprograman, cómo se llenan, a dónde va esa información, qué tiene que ver con los registros acásicos, mejor dicho, esa es una información muy bonita, muy interesante, que todos deberíamos realmente llegar a comprender, pero se necesita tiempo porque como ves, es mucha información. Entonces los quiero invitar a todos que si esta parte del mensaje les ha llamado la atención, se dirijan al canal de Telurión, que allí pueden ver los videos con los mensajes y toda la información de papá, léanse los libros, que no hay como leérselos, obviamente, con las descripciones que él da perfectamente. Y bueno, acceder también a los talleres, a las conferencias, a todo lo que puedan para ir profundizando y trabajando en su interior. Pues Dayani, mil gracias, de verdad. Ha estado increíble, me ha encantado el mensaje que has lanzado. Creo que un mensaje crudo pero realista. Así que, bueno, espero que nos veamos porque han quedado cosas por hablar y quizás más adelante pues estaría bien acabar de concretar todos estos conceptos. Ah, y otra cosa te quería preguntar. ¿Tienes planeado venir a España algún día para hacer conferencias o pues ojalá se pueda. A mí me encantaría viajar por el mundo llevando toda esta información, por supuesto, si hay la oportunidad, de una. Pues avisa. Muy bien, Claro que pues mil gracias, Dayani. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Mil gracias. no, a ti y a todos ustedes por la escucha. Bendiciones para todos. Un abrazo de luz. Cuídense mucho. Adiós.